Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al portal de IPSESA, canal informativo y de formación dirigido a empresarios y especialistas de cualquier sector. El día de hoy contamos con la presencia de un extraordinario especialista, el ingeniero Pablo Martínez, con el cual podremos tener una excelente jornada referente a la captura del dato y la calidad del dato. Procedo a presentar formalmente a nuestro especialista. Pablo Martínez, ingeniero mecánico con especialización en confiabilidad de sistemas industriales, certificado por la CMRP, como profesional de mantenimiento y confiabilidad. Es consultor de gestión de activos y Project Management Professional. Suman a su experiencia más de 18 años en la industria. En su trayectoria profesional, suman la gestión de proyectos, el manejo y supervisión de personal en empresas como Superoctanos, Smurfit Kappa, así como la consultoría en gestión de activos. Estimado Pablo, muchísimas gracias. Te cedo video y micrófono. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. De verdad, para mí es un placer pues, acompañarlos y les agradezco mucho, digamos, la compañía. Hoy vamos a estar tratando un tema bastante interesante, no solamente en el ámbito de confiabilidad, de mantenimiento, sino en general para todas las industrias. Vamos a estar enfocando el tema de calidad del dato a la gestión de activos. La gestión de activos físicos. Entonces, bueno, para comenzar, normalmente las organizaciones invierten muchos recursos para mejorar sus procesos productivos. Muchas de ellas han adoptado metodologías de mejora continua, han adquirido tecnología que le permita ser más eficiente y disminuir los tiempos de inactividad. Sin embargo, la mayoría aún no alcanza los resultados deseados y estos no se han mantenido en el tiempo como esperaban. Siguen teniendo problemas tradicionales como que los planificadores, los ejecutores, los inspectores desconocen lo que es la calidad del dato. Operadores que se preocupan por fallas imprevistas, mantenedores agotados por trabajos de emergencia. En fin, una cantidad de situaciones que hacen, digamos, tambalear o peligrar el estado actual de compañías. Entonces, a todas estas, digamos, en este escenario,
existen, digamos, algunos puntos de mejora asociados no solamente a la adquisición de tecnología o conocimiento, sino, digamos, a puntos bastante específicos que tienen que ver con la toma de decisiones y que se centran en los datos que una vez estructurados y analizados se convierten en información. Entonces, digamos, la calidad del dato es un punto sumamente importante, no solamente para el área de mantenimiento, de confiabilidad, sino, digamos, para todas las áreas alrededor de la compañía. Bien. Entonces, bueno, como bien ya me presentó David, le agradezco. Eh, sigamos, vamos a ver qué puntos vamos a tocar en este webinar. En principio, estaremos revisando algunas definiciones básicas alrededor de la gestión de activos. Luego vamos a ver algo sobre los datos, el dato como activo para la organización. Luego estaremos revisando un poco cuáles son esas características de la calidad del dato y sus beneficios. Seguido a eso, estaremos explorando un poco la normativa ISO 14224, que hace referencia a la industria de oil and gas, pero que es una norma que aplica a todos los sectores. O sea, da unos tips, unas características muy interesantes alrededor de la calidad del dato. Luego vamos a ver dentro de esa normativa cuáles son los tipos de datos. Vamos a explorar algunos conceptos importantes. Luego vamos a ver qué es la taxonomía del equipo y para qué nos sirve. Seguido a eso, vamos a revisar un poco esa estructura de datos, los beneficios del proceso de calidad de datos y finalmente vamos a estar revisando el futuro de los procesos de calidad del dato y unas conclusiones. Bien, vamos a iniciar. En principio, pues, tenemos que explorar un poco la definición de qué es un activo, ¿sí? De acuerdo a la definición que nos da la ISO 55000, es una normativa aplicada a la gestión de activos, vamos a verla un poco más adelante, pero la definición que nos da la norma, la ISO 55000, es que un activo es un elemento, cosa o entidad que tiene un valor real o potencial para una organización. El valor variará para las diferentes organizaciones y accionistas, y que puede ser tangible o intangible. Y esto es una característica interesante, porque a veces cuando hablamos de activos, se nos viene a la mente, por ejemplo, bueno, digamos en la vida cotidiana podemos pensar en un carro, podemos pensar en una casa, esos digamos son activos físicos, pero cuando hablamos de industria, y es digamos el ámbito donde vamos a estar revisando todo lo que tiene que ver con calidad del dato, eh, estos, estos activos pueden ser físicos, pueden ser tangibles o intangibles. Y los tangibles pueden ser una bomba, puede ser un equipo, como por ejemplo Laser Tracker que está aquí, es un equipo de metrología de alta precisión. Pero también pueden, entonces, digamos, cuando hablamos de el activo, pues nos referimos a una gama de elementos que están dentro de nuestra organización. Pero, ¿qué es la gestión de activos? Bueno, la gestión de activos es una serie de actividades. Ya, un momentico que está aquí. Ok. Bien. Es una serie de actividades y prácticas que gestionan el ciclo de vida de los activos físicos. Entonces, aquí hay unas palabras que he resaltado que son bastante interesantes y hablan sobre el ciclo de vida. A veces, pues pensamos simplemente en que los activos están en la compañía y, bueno, digamos, ya están instalados, hay que operarlos y hay que mantenerlos. Digamos, pensamos y puede estar enfocado solamente a
a esa gestión de operación y de mantenimiento. Sin embargo, la definición es un poco más amplia y habla sobre el ciclo de vida. Y el ciclo de vida va desde el momento en que hubo la conceptualización de ese activo, la construcción, la puesta en marcha, en la operación y mantenimiento, hasta que el equipo es desincorporado. Entonces, digamos, cuando hablamos de gestión de activos nos referimos a, digamos, esas actividades que se inician desde el momento de la conceptualización y que terminan en la desincorporación. ¿Y para qué necesitamos hacer este tipo de gestión? ¿Por qué debemos gestionar los activos? Bueno, porque, digamos, estas actividades y prácticas realmente nos permiten obtener el mayor valor de esos activos durante el ciclo de vida. Podemos tener una mejora en el rendimiento de estos activos, disminuir costos, extender la vida útil y obtener un mayor retorno de inversión. Ok, entonces podemos decir que la máxima rentabilidad del activo se logra cuando se engranan las mejores prácticas desde el diseño hasta la desincorporación. Y aquí vamos a ver un poco, bien, entonces hablamos sobre, ok, para hablar de gestión de activos, no podemos hablar de gestión de activos sin mencionar la ISO 55000. Digamos, ya mencionamos algo de la ISO 55000 con la definición de un activo al principio, pero acá es importante señalar que esta normativa es una normativa relativamente. La primera edición salió en el 2014. Y como toda norma ISO, bueno, es una familia. El ISO 55000, pues habla simplemente de la visión, los principios, la terminología. Luego está la 55001, que se refiere al sistema de gestión como tal. Es un sistema similar al que estamos acostumbrados, a lo que muchos de nosotros estamos acostumbrados a ver en la ISO 9000, ¿sí? Casi mandatoria para muchísimas organizaciones. Y finalmente la 55002, que habla un poco sobre las guías de cómo aplicar esta normativa en la industria. Hay unos términos bien interesantes que toma en cuenta esta norma, y es el término de riesgo. Entonces, el término de riesgo es sumamente importante y es un término nuevo, relativamente nuevo para las organizaciones. Trata de, nosotros vamos a encontrar una cantidad de activos y una cantidad de situaciones dentro de la empresa, digamos, la forma de gestionarlos y la forma de darle prioridad a unos sobre otros, trata mucho de ese término de riesgo, que no es más que es la probabilidad de que el equipo pueda fallar o que pueda afectar y las consecuencias de esa falla. Entonces, digamos, ese término de riesgo es adoptado por la normativa, la ISO 55000, como, digamos, medular en la norma. De igual forma, la norma también hace referencia a el ciclo de vida y lo importante que es tomar en cuenta el activo desde el concepto hasta su disposición final. Acá vemos, digamos, ese ciclo que inicia con una necesidad, luego viene el diseño de la planta, de acuerdo a las necesidades que se quieran cubrir, su construcción, el comisionamiento, la operación y mantenimiento y la desincorporación. Y aquí hay algunos elementos importantes que debemos destacar. Primero, muchas veces, y aquellos que hemos sido cabeza en mantenimiento de industrias, sabemos que nos encontramos equipos con fallas crónicas, equipos que frecuentemente fallan más o menos por los mismos modos de falla. Ahorita vamos a ver exactamente qué significa eso de modo de falla, pero es la forma como yo me doy cuenta que el equipo se encuentra en un estado de falla. Entonces, bien, a veces pensamos que
el origen o todo lo debemos corregir desde el mantenimiento. Pero sucede que esas condiciones nosotros las estamos heredando. Muchas de esas condiciones las estamos heredando y las estamos heredando de los procesos anteriores, del proceso de conceptualización, del proceso de diseño, del proceso de construcción, de comisionamiento. Muchas veces, digamos, en estas primeras etapas, premian a las compañías que estuvieron a cargo de la construcción, del comisionamiento, porque entregan la planta dentro de del presupuesto indicado, dentro del tiempo requerido. Pero muchas veces, digamos, en aras de entregarlo a tiempo o dentro del presupuesto acordado, bueno, quizás los equipos que colocan no los colocan de la mejor manera, quizás las contratistas, las contratistas que entran, que son responsables de la alineación, o durante el comisionamiento, pues hay algunas condiciones que se dejan pasar por alto y esos, digamos, esos defectos que se producen, pues simplemente se ven reflejados en el mantenimiento y operación, que es el lapso de tiempo más largo en el que vamos a depender de ese activo para lograr la producción esperada. Entonces, si bien revisamos o volvemos un poco al concepto de lo que es gestión de activos, que era una serie de actividades y prácticas que debían tomarse en cuenta desde el momento de la conceptualización, entonces vemos cómo, digamos, esos problemas que hereda muchas veces mantenimiento y operaciones, si hubiesen tenido desde el principio una buena gestión de activos, pensando en el rendimiento que iba a tener luego la planta y lograr los objetivos por los cuales fueron diseñados, pues si se hubiesen tomado en cuenta todas esas mejores prácticas desde el principio, pues digamos, habría muchos problemas resueltos desde esas primeras etapas de diseño, construcción y comisionamiento. Entonces la norma, una de las cosas que hablan la norma ISO 55000 es que estos departamentos deben trabajar en forma con el mismo objetivo, ¿sí? Con los mismos parámetros, para poder garantizar, digamos, los objetivos por los cuales esa organización pues, fue construida, mantenida, y esos activos fueron adquiridos en algún momento. Digamos, esta gráfica muestra algunos elementos de esos procesos. Iniciamos con el diseño y construcción. En el diseño y construcción tenemos la procura, la construcción, el comisionamiento, ¿verdad? De esta primera etapa, pues, podemos ver que hay una serie de datos que podemos rescatar, ¿sí? Datos del diseño de los equipos, alarmas, datos de los fabricantes. Luego vemos una segunda etapa que tiene que ver, es una etapa bastante larga para el activo, es la etapa de operación y mantenimiento. En esa etapa de operación y mantenimiento, pues obviamente va a haber una operación que necesita una inspección de condición, luego se detectan, se hacen ciertos diagnósticos, esos diagnósticos van a la planeación y programación, se ejecutan las actividades, se documenta. Y bien, en este ciclo, en esta segunda etapa, también hay una serie de datos que son recopilados. Entonces, es bueno entender que tanto en la etapa de diseño como en la etapa de operación y mantenimiento, pues hay datos. Pero claro, estas actividades que se realizan acá en operación y mantenimiento, pues no son actividades aisladas, pues necesitan, obviamente, una estrategia. Y acá
estamos hablando de mejores prácticas asociadas a la gestión de activos. Entonces, en esta etapa, pues va a haber de esa cantidad de datos que se recopilan tanto del diseño como de la operación y mantenimiento, pues va a haber unas estrategias que hay que implementar de cuidados de activos, de las cuales tenemos, se inicia con un análisis de riesgo. Luego ese análisis de riesgo, pues hay cierta priorización de las actividades de acuerdo a la forma como se espera que los activos fallen, o sea, de acuerdo al modo de falla. Y bueno, esas tareas son optimizadas y son implementadas. Bien, pero digamos, las estrategias no son eh, fijas, no es algo estático. Las estrategias cumplen con un ciclo dinámico, así como dinámico es la condición del activo. El activo hoy tú puedes hacerle mantenimiento y lo colocas, lo reparas como si fuese nuevo, pero al cabo de un tiempo él comienza a presentar fallas en ciertos componentes. Esas fallas pues ameritan una revisión de las estrategias porque quizás la frecuencia inicial con la que yo chequeándolo, pues ahora que presenta una condición, tengo que aumentar esa frecuencia. Entonces, digamos, estas estrategias de gestión de activos son algo dinámico, ¿bien? Y requieren también datos, requieren de análisis de esos datos que están arrojando el diagnóstico para poder ser eh, mejorado en el tiempo o ajustado en el tiempo. Al mismo tiempo, tenemos acá que de estos datos que se generan de la operación y mantenimiento, pues también seguramente estaré captando a qué problemas crónicos, problemas frecuentes en ciertos activos. Y entonces debo de activar un ciclo asociado a la eliminación de defectos. Y en ese ciclo, pues obviamente debo hacer un análisis de esas fallas, debo encontrar cuáles son las causas raíces y implementar algunas acciones que me permitan eliminar esos defectos. Algunos de esos defectos, pues obviamente tendré que revisarlos contra los datos de diseño y si es necesario hacer algún rediseño en alguno de los equipos porque, digamos, en esas primeras etapas no se tomó en cuenta condiciones operativas que hacen que el equipo falle con frecuencia, pues tomo esa información, la comparo con el diseño y pues muchas veces debo o adquirir un equipo nuevo o hacer algún rediseño en el contexto operacional para que mejorar esa condición y eliminar el defecto o mitigar la consecuencia. Entonces, digamos, esto es el proceso visto, o el proceso típico de gestión de activos, de gestión para un activo físico. El punto medular, como bien vemos en todo este ciclo, son los datos. Datos que provienen de diseño, datos que provienen de operación, datos que deben ser analizados y datos, una vez analizados, se convierten en información que me permite mejorar la estrategia o eliminar defectos. Ahora, nos preguntamos qué es el dato. Entonces, si los datos son tan importantes, ¿qué es el dato? Bueno, un dato es un documento, es una información, un testimonio. Cualquier, digamos, cualquier información, cualquier tendencia que nos permita llegar al conocimiento o deducir las consecuencias de un hecho, ¿sí? Realmente decimos que los datos son un activo importante para la organización. Algunas características del dato es que son imprescindibles para la toma de decisiones. Acá cuando hablamos tomas de decisiones correctas, pues
esas tomas de decisiones correctas siempre y cuando los datos hayan sido validados y reflejen lo que está aconteciendo en la realidad. Si no es así, pues esas decisiones que se tomen pueden traer consecuencias no muy gratas para la organización. Además, pues los datos son una pieza básica para el proceso de toda la organización. Los tenemos tanto en compras, se requieren tanto en compras como en producción, como en mantenimiento, digamos. Todos los departamentos asociados a una organización pues requieren de datos. Hay un impacto directo en el negocio en caso de que esos datos sean sesgados o no reflejen no sean fiel reflejo de la realidad. Y si se gestiona de forma correcta, pues hay un premio sumamente importante de esa gestión, y es que existen unos retornos de inversión muy, muy rápidos. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿para qué requiero los datos? Bueno, los datos los necesito básicamente para saber dónde me encuentro y qué acciones debo tomar para estar en una condición mejor, ¿sí? Para aumentar, tener mucho más eficiente o mejorar mi rendimiento. Y estos datos muchas veces pues son utilizados para los indicadores de mejora, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, en la norma ISO 14224, que vamos a ver pronto, en las próximas láminas, pues aquí tenemos, digamos, el ciclo esperado de esos KPIs. Pues obviamente vamos a necesitar una referencia, en este caso, ellos hablan de un benchmarking, ¿sí? Eh, debemos iniciar, tenemos que tener una identificación de las áreas de mejora, debemos desarrollar esos KPIs, medirlos y luego implementar las acciones correctivas si es el caso. ¿Sí? Si lo requerimos, bueno, se implementan las acciones correctivas, luego se vuelve a medir, se compara con el benchmarking y esto, digamos, es todo un ciclo, es un ciclo de mejora. Ayuda al ciclo de mejora continua. Entonces los datos, muchas veces los datos los utilizamos para mejorar nuestra gestión a través de los indicadores de gestión. Y estos indicadores de gestión pues los tenemos en todos lados. Desde el punto de vista de gestión de activos, podemos observarlos desde operación. Tenemos KPIs que van asociados a la planta, ¿sí? KPIs que van asociados al equipo o inclusive indicadores del componente. Y aquí hay algo bien interesante porque a veces pensamos que si yo requiero información de un activo o a veces nos preguntamos hasta dónde necesito información. La norma nos recomienda que, digamos, la lupa debemos colocarla hasta los componentes, ¿sí? O sea, no solamente la planta, podemos tener una gran planta con sistemas, con subsistemas y luego con equipos, pero no solamente llegar hasta el punto de equipo, sino que ese equipo además tiene ciertos componentes y partes. Entonces, cuando hablamos de datos, lo que recomienda la norma es que lleguemos hasta los componentes, ¿sí? En la toma de esa información, en la toma de esos datos. Bien, entonces, ya vimos, digamos, qué trata la gestión de activos, ya vimos qué trata, a qué datos nos estamos refiriendo o a qué nos referimos con esos datos. Ahora es importante preguntarnos, entonces, si esos son los datos, pues, ¿a qué nos referimos con calidad del dato? ¿Sí? Y bueno, realmente la calidad del dato es un conjunto de procesos, técnicas, algoritmos, procedimientos, ¿verdad? Que nos guían, que nos llevan a conseguir que eso que estamos recopilando sea útil para el fin que le quiera dar el negocio, ¿sí?
La calidad del dato muchas veces es algo subjetivo, ¿sí? Y cada organización pues determina a partir de qué umbral se considera su calidad. Ahora bien, existe una familia de normas ISO que nos guía un poco sobre realmente cuál es a qué nos referimos con calidad del dato. Y acá quiero introducir la familia de la ISO 25000. Esta es una norma que fue creada para del desarrollo de software, ¿sí? Data la primera edición del año 2005 y en el apartado o en la norma ISO 25012 habla del modelo de calidad del dato, ¿sí? Entonces allí hay dos conceptos fundamentales. Primero, ellos dicen que la calidad del dato o lo que está registrado allí en la norma, lo voy a leer tal cual como está en la norma, dice el grado en que las características de los datos satisfacen las necesidades declaradas e implícitas cuando se utilizan en condiciones específicas. Bien, y aquí hablan de unas características de datos. Entonces, y las características del dato también las definen como categorías de los atributos de calidad de datos que influyen en la calidad de los mismos. Bien, entonces veamos un poco a qué se refiere la norma. La norma se refiere a esto. Dice que, digamos, desde el punto de vista del software, eh, el- la calidad del dato tiene dos características. O se puede clasificar de dos formas. Hay una calidad del dato inherente al dato y hay una calidad del dato que depende del sistema. Y claro, aquí cuando hablamos del sistema es porque la norma refiere al desarrollo de software, ¿sí? Pero nos dice que hay unos datos que van a ingresar al software y que la calidad de lo que se genera en el software y la calidad del producto va a depender mucho de la calidad de esos datos que están ingresando. O sea, de la calidad inherente de los datos. Y nos dice que ellos de 15 características básicas. En la medida que nos movemos en estas características de derecha a izquierda, no, de izquierda a derecha, perdón, digamos, hay menos influencia de los datos. Por tanto, digamos, estos 5 primeros que vemos acá en la primera columna son digamos, las características más importantes asociadas al dato que están ingresando. Luego, en la medida en que yo me voy moviendo hacia la derecha, eh, digamos, hay más influencia de cómo el sistema está configurado para lograr un producto de alta calidad. Bien, entonces, estas 5 características inherentes a los datos son exactitud, completitud, consistencia, credibilidad y actualidad. Bien, si lo vemos un poquito más desglosado, pues acá tenemos, digamos, esta sería la característica y estas serían las propiedades, algunas de las propiedades interesantes asociadas a esa característica. Entonces, cuando hablamos de exactitud, nos referimos a exactitud sintáctica. Eso quiere decir que cuando alguien está colocando, por ejemplo, ingresa un dato que tiene que ver con un correo electrónico, por ejemplo, digamos, hay una característica intrínseca en el correo electrónico. Si yo tengo un correo electrónico, por ejemplo, Gmail, pues cuando coloco @gmail.com, pues eso debe estar todo pegado. Pero si alguien comete el error y en vez de colocar @gmail.com todo pegado, deja un espacio, obviamente se rompe la sintaxis de
de ese dato que está ingresando, entonces ya no cumpliría con esa exactitud sintáctica. Entonces vemos cómo, por ejemplo, esto es muy importante. Bien, así como está la exactitud sintáctica, también está la semántica, que el rango de los datos sea el que está configurado en el sistema. Cuando hablamos de completitud, nos referimos a que el registro esté completo, o sea, que todos los campos que sean necesarios para resguardar eh, 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 lo que sucedió en ese evento de falla, por ejemplo, que todos los datos estén completos, que haya completitud del registro, completitud del fichero, completitud de los valores de datos y que no haya una falsa completitud. Bien, luego, cuando hablamos de consistencia, nos referimos a que bueno, debe haber una integridad de esos datos, debe haber consistencia en los formatos. Por ejemplo, no puedo colocar un registro, o sea, no sería válido, por ejemplo, un registro de fechas, donde en algunos casos pues coloque el mes y luego el día, y en otros registros coloque el día y luego el mes. Entonces allí pues habría una inconsistencia, digamos, de esa información que yo estoy colocando. Luego, bueno, también habla de una consistencia semántica. Habla de que estos datos deben poseer credibilidad. Credibilidad deben provenir de una fuente confiable, ¿sí? Bastante confiable. Y debe haber también una credibilidad, digamos, de estos valores de datos. Y cuando hablo de los valores de datos, pues recuerdo que muchas veces cuando debíamos generar algún indicador en las diferentes plantas donde hemos trabajado, pues vemos como, por ejemplo, fechas de ejecución de las actividades, muchas veces que encontramos en los registros, en el CMMS, pues no son realmente fechas que reflejen lo que efectivamente sucedió durante el mantenimiento, durante la inspección. A veces son fechas sesgadas por días, por semanas, por meses, simplemente porque la persona que debía cerrar la orden de trabajo, pues no la cerró en su momento. Y cuando bien hizo el cierre de la orden de trabajo, pues simplemente no prestó mucha atención a la fecha que estaba colocando como finalización. Entonces vemos, digamos, cómo estas características eh, inherentes a los datos son sumamente importantes para que los datos que estemos luego utilizando para tomar decisiones, para analizarlos, pues sean lo más exactos a lo que está sucediendo en la realidad. ¿Cuáles son los beneficios de la calidad de los datos? Bueno, hay múltiples beneficios. Aquí pues hemos colocado algunos. Pues si se tiene una muy buena calidad de los datos, pues obviamente vamos a tener mejores decisiones, vamos a obtener conocimiento, o sea, reconocimiento, perdón, y ventaja frente a la competencia. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros vamos a tener, digamos, información sobre exactamente lo que está sucediendo en nuestras industrias y vamos a poder tomar acciones coherentes a esas situaciones. Eso nos va a hacer más productivos y obviamente vamos a tener una cuota importante en el mercado, vamos a tener presencia en el mercado, mucho más de la que digamos, tendría una empresa con problemas en el registro, en la recopilación de su información. Obviamente eso va también a impactar en la satisfacción de los clientes. Vamos a poder detectar y mitigar algunos riesgos
¿Riesgos asociados a qué? Bueno, riesgos asociados a la ejecución de mantenimiento, riesgos asociados a la pérdida de producción, riesgos asociados a problemas ambientales que se generan de estas fallas. De igual manera, vamos a poder gestionar los riesgos asociados a los datos y asegurar, digamos, su calidad y su cumplimiento. Bueno, visto entonces a qué nos referíamos con los datos y digamos dónde estaban esos datos quizás dentro de ese ciclo de vida del activo. Tenemos que entonces, seguramente habrá una pregunta por allí o muchos nos estaremos preguntando, y entonces ¿a qué datos nos referimos? ¿A qué datos nos referimos? Entonces, acá hay una norma, la ISO 14224, que es una norma que fue creada para el sector de oil and gas y orientada a los datos pertinentes a la gestión de mantenimiento y confiabilidad, ¿sí? Que está íntimamente ligado a todo lo que es la gestión de activos. Entonces, esta norma pues tiene un contenido. Aquí tenemos, por ejemplo, la primera parte habla sobre el alcance, las referencias normativas, los términos y definiciones, algunos términos abreviados. También habla sobre la aplicación de la norma, digamos, cuál es el alcance. Los beneficios de la recolección e intercambio de los datos de confiabilidad y mantenimiento. ¿A qué refiere con la calidad de los datos? ¿Cuáles son los límites de un equipo, la taxonomía y definiciones de tiempos? Luego nos habla un poco sobre los datos recomendados que debemos recopilar tanto para equipos, para fallas y para mantenimiento. Finalmente, pues tiene unos anexos, tiene 6 anexos y en ellos describe un poco más a detalle lo que fue expuesto en el cuerpo de la norma. ¿Sí? Habla un poco sobre los atributos de clases de equipos. Hay algunos de estos apéndices que son informativos y hay otros que son normativos. Bien, entre los normativos está la interpretación y notación de los parámetros de falla y mantenimiento. Eso ya es parte de la norma. Bien. Luego, pues habla un poco sobre las guías de interpretación y cálculo de los parámetros, requisitos de datos típicos. En el apéndice E habla sobre los indicadores de rendimiento, los KPIs, los benchmarking. Y finalmente, tiene una clasificación y definiciones de lo que son fallas críticas de seguridad. En esta presentación no vamos a ver a detalle, digamos, todos los elementos de la norma porque, digamos, sería pasar varios días aquí, pero sí, por lo menos rescatar lo que hemos visto más importante. ¿Sí? Listo. Entonces, cuando hablamos del alcance, la norma se centra en proporcionar una base completa de recolección para datos de confiabilidad y mantenimiento, ¿sí? Que son, digamos, los datos que están asociados a la gestión de activos físicos industriales. También describe los principios de esta recolección, define términos, describe el control de calidad de estos datos, establece los sistemas de confiabilidad y proporciona un marco general de lineamientos para establecer los objetivos de rendimiento, ¿sí? Y requisitos de confiabilidad para equipos. Finalmente, digamos, el alcance también cubre, dice que se debe recolectar datos para las siguientes categorías, ¿no? Entonces, habla de datos en el equipo y allí hace énfasis en términos que son taxonomía, atributos del equipo. También, digamos, hay una segunda categoría que tiene que ver con datos de falla y por tercero, datos de mantenimiento. Entonces vemos aquí que no es solamente pensar en el equipo
en los datos que pueden venir de diseño, en los datos que pueden provenir de la operación misma del equipo, datos que se van generando de la operación, temperaturas de trabajo, presiones, no, sino que también estamos hablando de datos propios del equipo, datos de falla y datos de mantenimiento. ¿Pero qué datos son esos? Bueno, vamos a verlo más adelante qué datos son esos. También otro alcance de la norma dice las áreas principales en donde se utilizan estos datos son en confiabilidad, en los cálculos de confiabilidad, como eventos de falla, mecanismos de falla, disponibilidad, mantenibilidad y en la seguridad y medio ambiente. O sea, todos estos datos pues nos sirven para poder calcular estos parámetros con los cuales podemos luego tomar decisión. ¿Cuáles son estos tipos de datos a los cuales se refiere la norma? Bueno, básicamente son tres tipos. El primer tipo tiene que ver con los datos de operación y son los datos más sencillos de recolectar. Diríamos más sencillos de recolectar. ¿Por qué? Porque son los datos que se están generando en el día a día. Una bomba que está trabajando, pues fácilmente pues, puede haber un sistema que nos lleve hasta sala de control, las presiones que están generando, el flujo, temperaturas, digamos si tengo sensores colocados de vibración en el equipo, también pudiese tener señales de vibración. O sea, esos datos de operación, digamos, son sumamente importantes y normalmente los recolectamos, ¿por qué? Porque inciden directamente en la calidad del producto final. Luego tenemos también datos de ensayos. ¿Y a qué nos referimos con datos de ensayos? Bueno, muchas veces los fabricantes toman los equipos y los colocan en bancos de prueba para simular ciertas condiciones y de allí entonces obtener datos importantes de falla, de rendimiento de los activos. Entonces, digamos, a esos datos nos referimos cuando hablamos de datos de ensayos. Y en caso de que no podamos tener el equipo operando o no podamos obtener esos datos de ensayo de los fabricantes, pues tenemos otra fuente. Y esa otra fuente tiene que ver con datos genéricos. Datos genéricos son recopilaciones de diferentes industrias para ciertos tipos de equipos y esos datos, digamos, están estructurados y recopilados de manera tal que pueden servir como insumo inicial, al menos insumo inicial, para poder hacer algún pronóstico o diagnóstico de falla. También se utilizan estos datos genéricos en la etapa de diseño, cuando todavía no sabemos qué equipos o cuando estamos decidiendo cuáles de los equipos vamos a adquirir para colocar en estas condiciones de la planta, en ciertas posiciones de la planta. Entonces, digamos, en ese momento utilizamos datos genéricos. Cuando tenemos los equipos también, cuando está en marcha, muchas veces también tomamos estos datos genéricos porque no se tienen registros confiables. Entonces, pues tomamos estos datos genéricos y podemos simular ciertas condiciones, ciertas fallas, ciertos tipos de fallas para algunos equipos. Entonces, digamos, estos son los tres tipos de datos a los cuales hace referencia la norma. Cuando hablamos de los datos genéricos, una de las fuentes, digamos, más utilizadas es el OREDA. El OREDA es un handbook. Aquí, por ejemplo, en esta recopilación, pues hablo sobre la edición del año 2009, pero básicamente OREDA es un registro de diferentes industrias del Mar del Norte. Digamos, muchas instalaciones con el deseo de realizar estudios de probabilidades de falla de sus equipos. Y cada instalación, en un principio, cada instalación pues tomaba los datos
de la mejor manera que ellos consideraban. Sin embargo, no había forma de comparar rendimiento de sus activos o las estrategias que estaban adoptando cada una de estas empresas y, digamos, en algún momento, pues, estructurar una base de datos de distintas industrias para ciertos tipos de equipos que permitieran tener esa tendencia, saber o pronosticar cuándo podía ser la próxima falla, cuál es la frecuencia con la que ocurre esa falla para ciertos contextos operacionales. Y digamos, básicamente esto es una referencia, ¿sí? El OREA, una referencia. ¿Por qué? Claro, podemos quizás algunos datos para ciertos equipos, pero nunca va a ser igual al contexto que yo tengo en mi planta, ¿sí? Entonces, digamos, como referencia, es una muy buena referencia, ¿sí? Más no podemos tomarla como algo mandatorio o algo que nos va a dar la realidad de los equipos de nuestra organización. Luego, la norma habla de muchos términos, muchos términos. Estamos hablando de alrededor de 98 términos. Realmente esta norma es un pilar, es el pilar para mantenimiento y confiabilidad mundial. De aquí he rescatado algunos conceptos, ¿no? Entonces, por ejemplo, habla del concepto de mantenimiento. Dice que es la combinación de todas las acciones técnicas y de gestión que tienen la intención de retener un ítem, restaurarlo a un estado que pueda hacer, que pueda realizar lo requerido. Bien, y habla de una clasificación, de ciertas clasificaciones de mantenimiento. Habla sobre mantenimiento basado en condición, mantenimiento correctivo, mantenimiento de oportunidad, mantenimiento predictivo, mantenimiento preventivo. ¿Sí? Y recuerdo que en el momento que estaba revisando, digamos, estos conceptos, eh, recuerdo en alguna oportunidad había una persona en estos grupos de WhatsApp, ¿sí? Que muchas veces estamos allí para nutrirnos un poco de, las, de los debates que allí se generan. Y recuerdo que había una persona que decía que, digamos, no registraba, no veía por qué era importante registrar, por ejemplo, los mantenimientos preventivos o predictivos de sus equipos. Porque para esa persona que era eh, planificador de una compañía, eh, era más importante conocer los eventos relacionados con la falla de los equipos. Falla de los equipos. Y cuando hablamos de falla de los equipos, pues muchas empresas lo que piensan, o muchas organizaciones, lo que piensan es, bueno, yo lo que necesito saber de ahí es cuánta pasta gasté, ¿no? Cuánto dinero gasté en la restitución. Eh, y, y, y toman decisiones en función a eso, al costo, al costo de los eventos de falla. Sin embargo, pues es sumamente importante tomar los datos de cada una de las actividades que nosotros hacemos dentro de la organización. Porque fíjense, si yo no registro, por ejemplo, los datos asociados al preventivo o al predictivo, ¿qué insumo voy a tener luego para hacer eh, la revisión de la estrategia? ¿O cómo sé que mi estrategia de mantenimiento pues está acorde a lo que estoy percibiendo luego en la condición de mis activos? Pues si no tengo el registro, si no hago un buen registro, pues simplemente no voy a saber, voy a estar ciego. Quizás voy a estar gastando más dinero de lo que debo. No voy a poder encontrar ese equilibrio que necesita la organización. Entonces, digamos, sumamente importante los conceptos, porque a veces también confundimos un poco y decimos, bueno,
¿Qué tipo de actividad vas a realizar? No, yo voy a realizar un mantenimiento correctivo planificado. Entonces, no, no. Mantenimiento correctivo es una condición, aquí bien lo dice, mantenimiento llevado a cabo después de la detección de una falla, o sea, ya la falla ha ocurrido en el equipo, ¿sí? Hasta completar su restitución. Entonces tiene que ver con falla, ¿bien? Habrá mantenimientos de oportunidad, habrá mantenimientos preventivos, predictivos, que son sumamente importantes para poder predecir o para poder conocer la condición actual de mi activo y predecir cuándo puede ser la próxima falla, saber hasta cuándo pudiese yo correr la arruga en esa condición que tiene el activo para lograr el mayor equilibrio eh, económico, ¿sí? Para la organización. Bien, así como hablamos de estos mantenimientos, también la norma habla del registro de los tiempos. Y esto es bastante interesante porque, digamos, habla de tiempos de parada y tiempos de activo, ¿sí? Tiempo activo. Los tiempos de parada son aquellos tiempos donde yo tengo que restituir la condición del activo o en el momento, digamos, en esos momentos en que detengo el activo para chequearlo, para hacerle un preventivo, ¿sí? Entonces son esos tiempos de parada. Cuando hablo de los tiempos los tiempos activos son los tiempos en que el equipo está operativo o tiempos no operativos, pero no tienen que ver con una actividad de mantenimiento, de restitución. Entonces, en estos tiempos de parada tenemos tiempos de paradas planificados y tiempos de parada no planificados. En los tiempos de parada planificados, pues se refiere a los mantenimientos preventivos, ¿sí? En la cual este mantenimiento preventivo hay una etapa en que tengo una preparación de ese mantenimiento y otra donde lo ejecuto. Hay también otras interrupciones planeadas dentro de esas paradas planificadas, tiene que ver con un concepto de reserva y de modificación, si requiero hacer alguna modificación en el equipo. Y luego, en los tiempos de parada no planificada, pues tengo los mantenimientos correctivos, que es justamente cuando voy a restituir la condición del activo. Y dentro de los tiempos activos tengo tiempos operativos y tiempos no operativos. En esos tiempos operativos tengo detención, la puesta en marcha del activo como tal. Hay un concepto interesante que es la espera en caliente, que es cuando tengo el activo, o sea, el activo todavía no está produciendo, pero lo tengo listo para arrancar. Bien, entonces, si yo por lo general tengo un activo que, digamos, está caliente, está listo para operar, yo puedo considerar esos tiempos como tiempos operativos. Ahora bien, como tiempos no operativos, si el equipo simplemente está allí, pero está frío, o sea, todavía no está en condiciones de arrancar inmediatamente, entonces tengo que tomar en cuenta que esos tiempos de actividad son tiempos no operativos. Entonces, bueno, estos conceptos sumamente importantes para saber, digamos, clasificar cada uno de esos tiempos que voy recolectando en mi día a día de los activos de mi organización. Aquí vemos, por ejemplo, para un equipo reparable. Un equipo reparable, él arranca, bueno, tendrá unas etapas donde está operativo y otras etapas donde puede ocurrir alguna falla, ¿sí? Entonces, digamos que si este equipo reparable lo estoy colocando en marcha por primera vez, puede ser que sea un equipo nuevo o puede ser que venga de un comisionamiento. Entonces, digamos, esta primera etapa, donde lo estoy colocando como estado de falla, pues básicamente es ese equipo que he colocado, estoy instalando y luego entra en operación,
¿sí? Entonces, acá tenemos algunas señales, algunos están rojos, otros son simplemente una estrella. ¿A qué me refiero con estos puntos? Bueno, digamos, los puntos rojos son puntos de falla, los azules son paradas operacionales y los amarillos son paradas planificadas. Si yo tengo mi equipo operando y en este momento ocurre una falla, ¿verdad? Ocurre una falla, el equipo entra en estado de falla, luego lo reparo, vuelve otra vez en operación, en este punto vuelve a tener otra falla. Acá se genera entonces una serie de tiempos asociados a la restitución de esa falla. En esta primera etapa podemos hablar de, digamos, los tiempos de planificación, los tiempos de logística, ¿sí? Acá, digamos, el tiempo efectivo de la acción correctiva. Y luego tenemos otra etapa que apunta a los tiempos de arranque, ¿sí? De arranque. Luego, digamos, una vez que yo hice la restitución de la falla, el equipo vuelve otra vez en operación. Y en este punto puedo tener una parada operacional. O sea, simplemente operaciones decidió parar el equipo. Ok, listo. Entonces, acá también tengo un tiempo de inactividad. Y luego vuelve otra vez en servicio y tengo acá una parada planificada. Es diferente a la falla. La parada planificada puede ser una parada de planta. Entonces, listo. Tengo también quizás un tiempo de reparación, pero ahora planificado. Esta actividad correctiva era no planificada. Y una vez entra de nuevo el servicio el equipo, y bueno, y así sigue en todo su ciclo. Bien. Entonces, hay algunos tiempos interesantes de las cuales habla la norma. Ah, bueno. Uy, aquí no. Discúlpeme un momento. No, ya. David, ¿me dice si lo puedes ver, por favor? Sí, sí se ve. Ok, listo, bien, perfecto. Entonces, bien, aquí hay unos tiempos de los cuales también nos habla la norma y son interesantes conocerlos. Acá cuando hablamos, por ejemplo, que este es un equipo reparable, y dijimos que en esta primera etapa, pues iba a haber un tiempo, eh, este tiempo se puede contabilizar como un tiempo eh, para la falla. Mean time to failure, ¿sí? Tiempo medio para fallar. Entonces, digamos que en este ciclo que o en este espacio que hemos tomado para revisar esos tiempos en el equipo, este sería el tiempo asociado al tiempo para fallar, tiempo medio para fallar. Luego, la norma también nos habla de un tiempo medio entre falla, tiempo medio entre falla, y es el tiempo que transcurre el equipo entre una falla y otra falla. Entonces, en este espacio, digamos, si estos puntos rojos representan las fallas, entonces ese mean time between failure inicia en este punto y luego finaliza cuando vuelve a ocurrir la falla. ¿Sí? Tiempo medio entre fallas. Esta es la falla 1, esta es la falla 2. Igual la falla 3, pues la falla 3 estaría acá. Entonces, ¿cuál es el siguiente intervalo de ese tiempo medio entre fallas? Sería desde este punto hasta este punto, que es lo que señala acá la banda amarilla. Bien. Luego hablamos del tiempo para reparar. El tiempo para reparar. Entonces, el tiempo medio para reparar. Y acá, pues, cuando hablamos del tiempo medio para reparar, nos referimos a los tiempos asociados a la falla, cuando ocurre una falla. Por tanto, digamos que en este escenario estaríamos solamente considerando el tiempo que yo utilicé para
restituir la falla. Bien, en ese tiempo no se toma en cuenta ni la logística, ni el tiempo que necesito para poner en marcha luego el equipo. Luego hablamos acá el tiempo que el equipo está, el tiempo medio en que el equipo está arriba, está operativo, ¿sí? Y pues está señalado acá por estas bandas verdes, ¿verdad? Que se señalan cuando el equipo estuvo operando. Luego tenemos acá em, tiempos asociados a la... ya. Bueno, aquí tengo un pequeño lapsus, pero esto es el tiempo de falla, ¿bien? El tiempo de falla asociado a las fallas que ha tenido el equipo, ¿sí? Y luego tengo acá dos conceptos importantes que son la disponibilidad operativa y la disponibilidad inherente. Y cuando hablamos de la disponibilidad operativa, son, digamos, todos esos escenarios donde el equipo estuvo operando, estuvo disponible y operando. Entonces, ahí vemos que coincide con las bandas verdes. Y la disponibilidad inherente tiene que ver con esos tiempos en que el equipo pues ha estado también disponible, pero toma en cuenta también aquellos momentos en que el equipo estuvo disponible, pero no estuvo operando por operaciones. Por tanto, esta banda de acá, gris, es un poco más larga. Recordemos que el equipo estuvo fuera de servicio, no por una falla y no por un mantenimiento programado, sino simplemente porque hubo una parada operacional. Operaciones decidió sacarlo de servicio. Entonces, en este escenario, tenemos que una inherente que toma en cuenta también este tiempo en el que el equipo estuvo fuera de servicio, pero por operaciones. Entonces, estos son conceptos también importantes de los cuales habla la norma. Y es importante tenerlo claro porque justamente estos tiempos a los cuales se refiere son los tiempos con los cuales luego se calculan los indicadores de confiabilidad, de disponibilidad y algunos otros indicadores. Ellos mismos como tal, esos tiempos también nos indican cómo va el desempeño de nuestros equipos. Si yo tengo un equipo, por ejemplo, que falla muy frecuentemente, entonces estos indicadores de tiempo se van a ver afectados. Si yo tengo un equipo que yo lo reparo muy rápido, pues obviamente el tiempo medio para reparar va a ser muy pequeño en comparación a otro que quizás necesite 2 o 3 días para poder repararlo y volverlo otra vez a colocar en operación, ¿sí? Entonces, digamos, todos estos tiempos son muy interesantes, muy importantes de tenerlos en cuenta y la norma habla de ellos. La norma también habla de un concepto que se llama taxonomía. Y la taxonomía no es un concepto nuevo, es un concepto utilizado sobre todo para el reino animal, para el reino de la botánica, y que ha adquirido, o sea, se ha adquirido para poder hacer una clasificación de los activos y de las áreas en la industria. Entonces, aquí nos habla es una forma de jerarquizar, de agrupar, y tenemos, digamos, dos regiones. Una región que es de la ubicación, que habla de la industria, la categoría de negocio, las instalaciones, la planta como tal, la sección, y luego tenemos unas divisiones que tienen que ver con el equipo. Entonces tenemos la unidad del equipo, subunidades, los componentes o los ítems mantenibles asociados a ese equipo, y por último, piezas. Piezas que simplemente pues cambio, ¿sí? Acá en la taxonomía del equipo, pues como bien lo vimos antes, también aquí podemos ver dos clasificaciones, datos de clasificación y datos del equipo, ¿sí? Estos son inherentes a la planta y estos son inherentes al equipo como tal. Tenemos que la taxonomía del equipo formalmente clasifica los activos, ubicaciones y eventos. O sea, no solamente es la clasificación de la planta o de las unidades donde ellos están operando, sino, y no solamente es el equipo como tal, sino también los eventos de falla, mantenimiento asociados a los equipos, a eso. Y también incorpora el desarrollo y la recopilación de rendimiento.
la clasificación de una planta, digamos el desglose, podemos ver que, por ejemplo, estamos hablando de una planta cualquiera que está dividida en unidad 110, 120, 200, 300, 700, etcétera. Y una de estas unidades, pues, las podemos subdividir en sistemas de isobutano, compresión, separación. Luego, este sistema podemos dividirlo en subsistemas. En este caso, estamos hablando que sus sistemas de compresión de aire de regeneración y en la ubicación funcional donde está la ubicación funcional donde está el compresor y tema de lubricación y control y el reductor. Bien, finalmente esta ubicación funcional podemos subdividirla tiene opciones. Por ejemplo, el sistema de lubricación podemos dividirlo en el tanque, en la bomba, en el motor, en los filtros, etc. Bien. Entonces, ¿cómo veríamos eso, por ejemplo, en un CMMS? Bueno, pudiésemos verlo así. Este es un extracto de un ejercicio que hicimos en SAP, no corresponde a ninguna planta en particular. Es un ejercicio propio. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, cómo inicia en la planta, luego tiene unas unidades. Esas unidades tienen unos sistemas, y en esos sistemas tenemos ubicaciones técnicas que tienen asociados unos equipos. Y el sistema, en este caso SAP, nos genera un número único para ese activo como tal. Bien, luego estos activos pueden tener asociados los componentes, bueno, y otros activos. Bien, pero así sería la jerarquización. Luego, la norma también nos habla sobre que los activos, digamos, si lo podemos ver, lo podemos clasificar de acuerdo a cómo están en la planta, también es necesario agruparlos. Entonces nos habla de unas agrupaciones que son familia, clase, tipo. ¿Sí? Digamos, la norma no hace referencia a la familia. Bien, pero en las mejores prácticas, digamos, es importante, digamos, tener una clasificación que nos permita agrupar esa agrupación. Entonces podemos hablar de equipos rotativos, equipos de electricidad, equipos estáticos, equipos de instrumentación. Y luego esta familia la podemos clasificar y esa clasificación se hace de acuerdo a la forma como, a los componentes que ellos tienen, a la forma como ellos pueden fallar, ¿sí? Entonces podemos agrupar, por ejemplo, en clases de bombas, en clases de compresores, en clases de motores, motores eléctricos o motores de combustión. Y luego estas clases las podemos dividir o subdividir en tipos. Y podemos decir que la bomba, los tipos de la bomba son centrífugas, reciprocantes y rotatorias. O los compresores son centrífugos, recíprocos o reciprocantes, de tornillo o axiales. Y los motores eléctricos que pueden ser de corriente alterna en corriente directa. Este ejemplo es tomado fielmente de la norma. En la norma, pues, hacen referencia a otros equipos. No está el universo completo de equipos que podemos tener en las industrias. Recordemos que esto nace de la norma 1424, está orientada al sector de oil and gas. Entonces, digamos que los equipos que vamos a ver allí son equipos que están más relacionados a oil and gas. Sin embargo, pues existen iniciativas para otros sectores donde también tienen ciertas clasificaciones o han tomado como referencia esta norma para hacerlas, ¿no? Luego, ¿cómo vemos eso en el árbol? O sea, eso que vimos de familia, clase, tipo, ¿cómo lo vemos en el árbol? Bueno, lo vemos básicamente así. Vamos a tener una planta con las mismas unidades y en esa unidad, pues, vamos a tener activos que son de electricidad, de instrumentación, de estáticos, de rotativos, y dentro de los rotativos, pues, vamos a poder clasificar para esa unidad cuáles son las bombas, los motores, las cajas de engranaje, los compresores, etcétera. ¿Bien? Entonces aquí vemos, digamos, en el árbol, jerárquico, cómo sería la clasificación de acuerdo a la familia, clase y tipo. ¿Bien? Luego la norma también habla de un punto que es sumamente importante. Yo considero que es sumamente importante. La mayoría de las personas no le toman
mucha atención acá, pero normalmente pues tenemos conjuntos. Vemos, por ejemplo, un fabricante que entregó un compresor, pero el compresor no vino solo. El compresor vino con un sistema de lubricación, el compresor vino con un sistema de sellado, el compresor vino con un motor, el compresor vino con una instrumentación asociada, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahora tenemos un paquete ahí. O podemos ver en la planta algunas otras zonas donde tenemos un motor con una bomba. Eso es súper común, ¿verdad? Un motor y bomba. Entonces, cuando vemos cómo están tomando en cuenta los datos de falla, los datos, y hablamos, volvemos otra vez a los datos, que es el tema central de acá del, de este webinar, los datos los toman en función al conjunto. Entonces, hablan de que los datos son de la bomba motor, ¿sí? O, por ejemplo, tienen configurado un sistema de monitoreo de condición de vibraciones y en el sistema tienen allí configurado el conjunto, ¿sí? Pero entonces, si tenemos eso en mente y vemos cómo está la clasificación, por ejemplo, en un CMMS, en el CMMS te dice que la bomba es un equipo, no un conjunto, y el motor es otro equipo, ¿sí? Entonces, comenzamos a tener una incongruencia, y se acuerdan entonces de la calidad del dato y todas las características que tiene que tener la calidad del dato. Entonces, en algunos casos estamos tomando información del conjunto y en otros casos estamos tomando por cada equipo. Y eso finalmente cuando quieres tomar una información y la otra y compararla, pues muchas veces no puedes hacerlo. Pues la norma por eso recomienda hacer unas contextos, unas, unas regiones, delimitar las regiones de lo que vamos a considerar como un equipo. Y aquí, por ejemplo, está el concepto de la bomba centrífuga. Entonces, tenemos esto que vemos acá es como la frontera, y lo que recomienda es que dentro de esa bomba, pues tenemos la unidad de bombeo, tenemos un sistema, si la bomba vino con un sistema de lubricación, pues tendremos el sistema de lubricación, tenemos el sistema de control, tenemos un sistema de transmisión. Pero fíjense que aquí no habla de un motor. Entonces, aquí ya la norma te está diciendo, oye, aquí tienes delimitado y lo que vas a considerar como registro de datos para este equipo va a ser todo lo inherente a la bomba, más no el motor. Entonces el motor va aparte. El motor es otro equipo. ¿Sí? Entonces, realmente, ¿qué es lo que hay dentro de cada una de esas cajitas? Bueno, esto está tomado tal cual de la norma. Dice que las subdivisiones de la bomba, pues tenemos acá ítems mantenibles. En la transmisión tenemos cajas de engranaje, rodamientos, sellos, el acople, si está movido por una polea y una correa, pues también está en la parte de transmisión. En la bomba como tal tenemos carcasas, accionadores, ejes, rodamientos, sellos, válvulas, tuberías, piston, diafragma. Claro, aquí estamos hablando de diferentes bombas. Yo coloqué centrífuga, pero ella hace mención también a bombas reciprocantes. ¿Sí? ¿Pablo? Y, ajá, dígame. 5 minutos, Pablo. 5 minutos, ok. Bueno, acá vamos a tratar de cubrir lo más posible lo que nos queda. Ya nos queda claro que es importante delimitar esta zona, saber a qué estamos dando un equipo para poder apuntar los datos propios de ese equipo, ¿sí? Y poder clasificar y estructurar la información que estamos recopilando de ellos. Pues bien, también hablamos acá, la norma nos habla de estos datos deben ser recopilados tanto en la planta, en las instalaciones, va a haber datos propios del equipo, va a haber datos también de fallas y datos de mantenimiento. Vamos a ver rápidamente cuáles serían. Cuando hablamos acá de las instalaciones, de las ubicaciones técnicas, de las ubicaciones funcionales, disculpen, estamos hablando de datos que tienen que ver con el tag, la descripción de ese tag, el fluido, los planos, si hay un lazo de control, si hay un interlock.
las presiones, las densidades, las viscosidades del fluido que allí está interactuando con nuestro equipo, pues estos datos son asociados a la ubicación funcional. Los datos del equipo tienen que ver mucho con datos de, fíjense que está la clasificación de la especialidad, el área, la familia, el tipo, el departamento, la criticidad que tiene ese activo para la organización es sumamente importante. Si ese activo tiene un padre, o sea que si él está acoplado a alguien, recuerdan que, por ejemplo, hablábamos del sistema de lubricación dentro de la bomba, entonces, bueno, el padre de ese sistema de lubricación va a ser la bomba grande, ¿sí? Y los datos de falla de esa bomba del sistema de lubricación, pues van a ir asociados también a la bomba. Cuando quiero hacer una evaluación de la bomba, pues hago la evaluación de todo el conjunto. Si quiero hacer la evaluación del sistema de lubricación, pues será el sistema de lubricación. Pero bien, aquí tenemos, digamos, una gama de datos asociados al equipo. Pero aquí todavía no estamos hablando de las fallas, ¿verdad? Vamos a pasar esto algo. Bueno, bien. Aquí estamos hablando entonces de las fallas. ¿Y qué cosas hay que considerar en las fallas? Ellos hablan de algo que se llama modo de falla, mecanismo de falla, causas de falla, métodos de detección, ¿sí? Y esto digamos, yo lo puedo colectar en diferentes etapas. Algunos los puedo considerar, los puedo recolectar en la planta, otros en el sistema, en el equipo, en el subsistema, en los componentes. Cuando hablamos del equipo como tal, pues yo necesitaría recolectar, tener una identificación de registro de esa falla como tal, datos relacionados a las fechas, o sea, los tiempos, a lo que hablamos de modo de falla, mecanismos de falla, las causas. Bien. Cuando hablamos de modo de falla, como bien les dije antes, simplemente es la indicación de que ha ocurrido la falla, o sea, una forma bastante gráfica de saber cuando estoy en presencia de un modo de falla es porque yo lo puedo capturar con mis 5 sentidos. Por ejemplo, yo puedo saber cuando hay una fuga porque me doy cuenta, cuando hay un ruido porque escucho, vibraciones porque puedo tocar el equipo y puedo sentir que está vibrando. Bueno, digamos que esa es la forma como se hace visible la falla. Bien. Luego, cuando hablamos de mecanismo de deterioro, es el proceso físico-químico que produce esa falla. Y estamos hablando aquí de cavitación, fractura, fatiga, contaminación, desgaste, desajuste, desbalances. Hay una clasificación que hace la norma para tipos de equipo. Muy interesante. Cuando hablamos de método de detección de fallas, pues simplemente cómo detecté que estaba la falla presente pudo haber sido por una inspección preventiva, predictiva, por una observación casual, estaba caminando y me di cuenta, o puede ser una desviación opcional, la vio el operador desde consola, ¿sí? Entonces, digamos, hay una clasificación. Luego tenemos causas de falla, que pueden ser por el diseño, por fabricación, por mala instalación, por un mantenimiento inadecuado, ¿bien? Es lo que ocasionó la falla. Y las acciones son lo que yo debo realizar para poder restablecer la función del activo. Ajustes, chequeos, calibraciones. ¿Por qué es tan importante? Y bueno, y aquí la última clasificación tiene que ver con las partes. Las partes porque yo tengo que identificar, bueno, si hay hay un desgaste, bueno, ¿cuál es la parte que se desgastó? Si fue el rodamiento, si fue el eje, si veo que hay desalineación, puede ser que el eje esté doblado, ¿bien? Entonces yo necesito identificar exactamente cuál es la parte que está causando los problemas y tomar acción al respecto. Entonces, ¿por qué es tan importante tener estas clasificaciones? Porque cuando hacemos el registro de falla, si dejamos esto al aire, a que la gente coloque el nombre, por ejemplo, pues alguno colocará cojinete con J y otro lo colocará con G, o colocan el estator sin la en inglés y otros lo colocan en español. Entonces, cuando voy a tomar el registro y voy a hacer el análisis, pues simplemente la información que tengo allí, los datos, no tienen la calidad requerida. Entonces, una mejor práctica es adoptar estos catálogos de falla que se presentan en la norma y que sea la persona que va a registrar la falla que los escoja y no que los escriba. Si los escoge, tenemos la oportunidad luego de poder recopilar esa información y
analizarla por familia, por tipo de equipo, por componentes, ¿sí? De diferentes formas. Entonces, una muy buena práctica es adoptar estos catálogos tal cual como están escritos y dejarle a la persona que vaya a registrar, pero no que los escriba, sino que los escoja de la lista. Bien. Luego tenemos aquí, yo creo que ya estamos bastante cercanos al tiempo, ¿verdad, David? Bueno, la norma también nos habla de datos a partir de los mantenimientos y la utilidad de esos datos. O sea, realmente la utilidad de los datos, y fíjense cómo aquí habla de que, por ejemplo, para los mantenimientos correctivos es requerido, y es requerida la información ¿para qué? Para saber los tiempos de reparación, para ver las cantidades de mantenimientos correctivos que estoy realizando, los componentes, la rotación de componentes, cómo voy a hacer, digamos, para conocer cuántos componentes de X tipos voy a tener en stock, ¿sí? Entonces, esa información sumamente importante. De igual manera, todo lo que tiene que ver con preventivo y predictivo para poder hacer análisis de mi estrategia. Finalmente, la norma también nos habla en los apéndices de ciertos conceptos importantes como redundancia, fallas independientes, fallas dependientes, fallas comunes, los análisis que debería realizar para poder detectar las causas raíces, y también hablan de conceptos de disponibilidad, mantenibilidad, confiabilidad y una serie de indicadores importantes para adoptarlos. Entonces, ya para culminar, pues tenemos dos lances. Básicamente, aquí tenemos, digamos, la industria tradicional cuenta muchas veces con esta interacción. Tenemos aquí un software, un CMMS, donde entran solicitudes de trabajo, hago los trabajos de campo, debo introducir datos, digamos, estos datos son comunes para cierta interfaz. También puedo tener sistemas de monitoreo permanentes, puedo tener sistemas de análisis también, que no son permanentes, sino que son offline. También puedo tener datos que vienen de operaciones y pudiese contar inclusive con un sistema que me permita hacer todo el análisis de esa información que está entrando al sistema. Digamos, esto sería la industria tradicional, pero esto ha dado un vuelco en los últimos años y cada vez más hay una presencia de algo que llamamos la industria 4.0, ¿sí? Digamos que es como la industria inteligente. La industria inteligente tiene que ver con una organización cuyos datos están siendo recopilados, ¿sí? En el CMMS. Hay otros datos que tienen que ver con los datos de proceso. Hay otros datos que pudiesen venir de la nube de sensores inteligentes, de lo que denominamos el Internet de las cosas industriales. Y esto finalmente, pues, llega a un software, a una solución que puede estar en la nube y permite no solamente dar información y los KPI en tiempo real, sino también inclusive tener inteligencia artificial, poder tener una predicción automática o una generación automática de avisos. Bien, ahora es importante saber que bueno, si bien esta tecnología y estos sistemas interconectados nos dan una ventaja competitiva frente a lo que podíamos hacer en el pasado, pues tanto esta como la tradicional, pues dependen mucho de la gente, dependen mucho de que la gente sea consciente de que los datos que debe reportar son datos que deben de tener la calidad esperada. Entonces, de todos estos sistemas interconectados, pues digamos que uno de los que son más vulnerables son estos
que refieren a los datos de falla de equipos. ¿Por qué? Porque el ingreso es manual. Entonces, digamos, hay una oportunidad importante en esa actividad que no va a cesar con que tengamos una planta inteligente, porque muy difícilmente vamos a poder colocar todos los equipos de planta de forma inteligente. O sea, vamos a seguir dependiendo de la gente. Así que sumamente importante, pues hay varios factores que hay que tomar en cuenta para la calidad del dato, para cerrar. Una tiene que ver con el sistema, que el sistema que estemos utilizando pues se adapte a nuestros procesos de trabajo y que podamos recopilar ahí toda la información que necesitamos para los indicadores. Entonces, una tiene que ver con el software, con la estructura donde estamos reportando. Otra tiene que ver con capacitación al personal y que se sepa realmente en ciertas situaciones, o sea, que esté claro en ciertas situaciones cómo va a reportar la falla. Que si la falla ocurre en el motor del sistema de lubricación y ese motor tiene un tag, está definido como equipo, pues las fallas tienen que ir ahí y no al equipo grande. ¿Sí? No pueden estar reportadas al equipo grande porque entonces comienzas a montarle fallas a equipos que no son. Y finalmente, pues debe haber toda una estructura que permita revisar que la calidad de esa información que está entrando y que los datos sean el fiel reflejo de lo que está ocurriendo en la planta. Entonces, digamos, es un sistema que tenemos que tener para poder dar información que sirva a las industrias para disminuir riesgos y tomar buenas decisiones. Bien. Bueno, de verdad agradezco muchísimo que hayan participado acá en el webinar y bueno, estoy acá presto para las preguntas. Pablo, muchísimas gracias por la información. Esta última información acerca del Internet de las Cosas es algo súper interesante. Y bueno, en general, todo el tema que acabas de presentar, un tema muy completo y una presentación excelente. Tengo por aquí varias preguntas Sí. que nos hace la gente que nos está sintonizando. Una de ellas es, hablas de la desincorporación de los activos al inicio al inicio de la presentación. ¿Qué tanto impacta en costos o en la planeación del mantenimiento el no hacerlo? ¿Sucede mucho esto en las industrias de oil and gas? ¿Y por qué no aplican? Bien, bien, sí, definitivamente muchas veces tiene que ver con que no hay control en la información que estamos procesando, ¿sí? Digamos, normalmente las industrias tienen o son celosas en la información de los equipos críticos, pero a veces hay equipos que no son tan críticos y, digamos, la información no está llegando de manera adecuada. Entonces, bueno, comienza a haber fallas de esos activos, fallas inesperadas, y simplemente, pues como la estrategia es cuando falle, simplemente haz el mantenimiento y listo, pues no lo toma mucho en cuenta y comienza a haber muchos equipos que con el tiempo van quedando allí sin desincorporación, ¿sí? Eh, Tratan de mantenerlo en el tiempo, pero cada vez con una cuota más alta de desembolso, porque, digamos, tiene fallas frecuentes. Entonces, sí, es algo que se ve mucho en la industria de oil and gas, equipos que ya cumplieron con su vida útil o equipos que no fueron mantenidos de forma adecuada durante su ciclo de vida y aceleraron el envejecimiento, ¿sí? Entonces, se requiere tener data confiable, no solamente de los equipos críticos de planta, sino de todos los activos de la planta, ¿sí? Para poder tomar Claro, decisión. Y esa desincorporación, y muy seguramente el adquirir un equipo nuevo, pues debe estar considerado dentro de los escenarios financieros de la empresa, ¿sí? correcto. Muchísimas gracias. Por aquí tenemos una pregunta directamente de Johan Christopher. ¿Cómo puedo indexar la información
del sistema SAP a la inteligencia artificial para poder recopilar la información y ajustar a los parámetros que rigen las normas? Sí, bueno, bien. Aquí me voy a remontar un poquito atrás, ¿bien? En muchas empresas, en el pasado, cuando todavía no estaba muy madura la idea de confiabilidad, de mantenimiento y confiabilidad, ni, digamos, todos estos indicadores de gestión y las metodologías para mejora de activos, mejora de la gestión de activos, pues empresas como SAP, no quiero encasillar solamente a SAP en esto, sino empresas como SAP que vendían CMMS, muchas veces vendían los CMMS era para que el departamento de finanzas pudiese recopilar información de costos asociados a los equipos. Bien, entonces, digamos, la adquisición de estos sistemas era orientada a que necesito información financiera, porque necesito hacer reportes financieros a la corporación. Muchas veces los módulos de mantenimiento simplemente los regalaban y decían, bueno, mira, si me compras el módulo de inventario, me compras el módulo de finanzas, me compras el módulo de compras, pues te regalo el de mantenimiento. Y muchas empresas en el pasado adquirieron los módulos de mantenimiento simplemente por eso. Claro, cuando venía el momento de la configuración, todavía quizás no habían salido la norma de 14224 o no habían normas de referencia, pues hacían el mejor esfuerzo por tener ahí una base de datos. Pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que existen oportunidades de mejora en la clasificación, en la configuración de los catálogos, en la configuración de los equipos. Yo vengo de varias industrias donde siendo yo parte de la organización, hemos hecho modificaciones, mejoras a los sistemas para que nos dé información o datos que podamos procesar y tomar decisiones confiables. ¿Sí? Entonces, no es una tarea fácil, a veces implica una inversión importante de las empresas porque pues tienen que contratar a consultores para que hagan las modificaciones en los sistemas, pero yo le diría a Johan y a los que nos escuchan que lo primero que deberían hacer, el primer paso sería, digamos, saber qué información necesito, cuáles son los KPI que quiero llevar, ¿bien? ¿Cómo debe ser la clasificación de mis activos dentro del CMMS? ¿Cómo deben ser los catálogos? Entonces, trabajar un poco en la maqueta de cómo debe ser y luego ver cuál es el esfuerzo de llevar el sistema tal como lo tengo donde debería estar, ¿sí? Entonces, no es tan sencillo, pero es un trabajo que se puede ir haciendo y es un trabajo para la empresa. Porque una vez que se hagan las modificaciones, pues vas a poder contar con información confiable, o por lo menos un poco más confiable, para la toma de decisión. Pero ojo, no es solamente la modificación del software, no es solamente adecuar el software a la norma, a la mejor práctica. También depende mucho de la gente, de aquellos que van a llenar la información para poder llenar la información y que esa información sea confiable. ¿Sí? Bien. Muchas gracias. Sí. Sí, claro. Muchísimas gracias. Tengo por acá otra pregunta. En tu experiencia, ¿cuáles son los beneficios más notorios en la calidad del dato? En la captura de calidad del Mira, dato. sí. Los beneficios más notorios tienen que ver con tiempos de reparación, tienen que ver con mantenimiento, puedes mejorar las estrategias de mantenimiento, digamos, la frecuencia con la que haces las inspecciones de monitoreo de condición, de vibraciones, de termografía. Cuando tú comienzas a ver los patrones de falla, en el webinar hablamos de mods de falla. Entonces, tú vas clasificando los mods de falla de acuerdo a cómo van apareciendo, ¿verdad? Y le vas colocando y entonces no solamente cada cuánto se daña el rodamiento, sino que además
si tienes la causa de la falla, también puedes darte cuenta, mira, es que el rodamiento se está dañando cada 3 meses y se está dañando porque problemas de lubricación. Entonces, listo, mi estrategia de ir enfocada a cómo hago yo para mejorar el sistema de lubricación. De repente lo estoy lubricando a la frecuencia que dije que lo iba a hacer, pero puede ser que esté utilizando lubricante inadecuado o puede ser que esté utilizando un lubricante que está contaminado. Entonces estoy introduciendo un defecto al equipo. Entonces, bueno, digamos, esa recopilación de información sirve para poder ajustar mis planes, mis estrategias, ¿sí? En pro de que el activo, de tener el mayor equilibrio económico. Y aquí es importante hablar del equilibrio económico, porque muchas veces decimos, bueno, es que yo no quiero que mis equipos fallen. Bueno, entonces te va a costar muchísimo, muchísima pasta, como dicen los españoles, tener allí un equipo confiable, 100% confiable. Entonces, eso no es lo que se quiere. Se quiere llegar a un equilibrio económico donde el equipo te dé la mayor rentabilidad posible, ¿sí? Sin gastar tanto dinero en tener todos los repuestos, tener un equipo en bodega, en inventario, o tener una excesiva monitoreo de condición de un equipo que quizás te va a fallar a los 3 meses y lo estás inspeccionando toda la semana, ¿sí? Entonces, bueno, esta información es importante para poder revisar mis planes, para poder revisar cuánto es el riesgo que tengo asociado a hacer una actividad o a dejar de hacerla. Perfecto, muchas gracias. Por aquí tenemos una última pregunta referida a IPSESA. En IPSESA Sí. cuentan con talleres y cursos. Bueno, aquí me permito adelantarme y contestarla. En IPSESA tenemos talleres y tenemos cursos para todos ustedes interesados, profesionales de la industria, basados en gestión de activos, facility management, en lo principal, y abordamos temas como taxonomía, la captura del dato, precisamente, entre otros temas de interés para todos ustedes. Estamos abordando temas también constantemente respecto al Internet de las cosas y bueno, siempre estamos al pendiente y a la vanguardia con todos los temas de interés. Pablo, pues agradezco muchísimo tu participación, agradezco mucho la participación de todas las personas que nos sintonizan en este momento y bueno, aprovecho para invitarles, no pierdan sintonía para estar en contacto con nosotros y seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook es @ipsesa y YouTube, Ingeniería de Proyectos y Servicios Estratégicos. Los invito a comunicarnos. Sí, dime, Pablo. Sí, solo quería acotar algo, David. No solamente en IPSESA hablamos de cursos, sino que también hablamos de tecnología. Si alguno de los que están acá están interesados en conocer un poco más sobre la tecnología que ofrece IPSESA a partir digamos, de esas alianzas estratégicas que tiene con otras empresas, pues también estamos abiertos a ese tipo de consultas, a dar información adicional de cómo trabajan, de qué datos pueden ser mejorados o cómo esa información te puede servir para que puedas tomar decisiones muy rápidas en donde estés, sea desde el smartphone, sea desde el escritorio, de donde estés, desde tu casa o desde la misma empresa. ¿Bien? Muchas gracias, Pablo, por esa información. Así es, precisamente así lo hacemos y realmente quedamos en la mejor disposición de ofrecer reuniones con las áreas operativas y administrativas de cualquier empresa o cualquier interesado que nos requieran a través de nuestro correo electrónico. Este es info@ipsesa.com y bueno, los quiero invitar. Nos vemos en nuestro siguiente webinar la próxima semana, el viernes 4 de septiembre. Agradecemos muchísimo su participación y nos vemos en la siguiente edición. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.